Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos el capítulo 18 de Segundo de Samuel, la muerte de Absalón. Voy a invitarte que oremos para estudiar la palabra de Dios. Querido Señor, acudimos a ti en este momento para glorificarte, alabarte, ensalzar tu santo nombre. Tú eres nuestro Padre nuestro. Eres quien habita en el cielo, pero que estás con tus hijos donde quiera estén. Gracias, Señor, por acompañarnos en este momento en el estudio de tu palabra. Sé nuestro maestro, nuestro guía, que podamos comprender esta enseñanza y guardarla en nuestro corazón y poderla compartir con otras personas. Gracias por tus bondades, lo pedimos en Jesús. Amén. Lo inevitable se hace realidad. Una confrontación entre hijo y padre. Absalón, siguiendo el consejo de Husai, había reunido un gran ejército que él mismo comandaba. Por su parte, David estaba en Mahanaim, reorganizando a su gente y esperando que las cosas de alguna manera llegaran a su fin, pero que no fuera trágico. El dolor que experimenta David no tiene igual. La traición de su hijo le parte el corazón, pero la batalla será una realidad. David prepara a su ejército para la batalla y genera una estrategia. Leamos los versículos 1 al 4. David pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millar y jefes de centena. Luego envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí el Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Pero el pueblo respondió: no saldrás, porque si nosotros huimos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Pero tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será mejor que tú nos brindes ayuda desde la ciudad. Yo haré lo que bien os parezca, les dijo el rey. Se puso pues el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. No sabemos el número exacto de combatientes que se habían unido a David. Cada día muchas personas mostraban su lealtad al rey. Así que lo que hizo fue organizar el orden de batalla en 3 secciones. Joab era el comandante supremo de las tropas de David, cargo que mantuvo hasta el fin de los días del rey. Abisai tomaba otro grupo y finalmente Itaí llevaba otro grupo. Este es un orden de batalla muy común entre los hebreos. Entonces David se dispone a ir a la batalla, pero la gente de una vez reconoció y le dijo que no debería. Y David aceptó el consejo. Número 1. Los soldados comprendían que en ese caso la presencia de David con ellos sería más un estorbo que una ayuda. Si el ejército adversario sabía que David estaba con sus hombres, todos los esfuerzos se dirigirían contra él. Si lo mataban, Absalón había logrado su propósito, de modo que se instó a David para que no se presentara en la batalla. Número 2. Ocupando su lugar en la ciudad con las fuerzas de reserva, David podía sacar provecho de cualquier alternativa de la batalla. Si les iba mal a sus hombres, podría enviar por ayuda. No importa qué sucedería en la batalla, el ejército sabría que su comandante estaba seguro. Su presencia dentro de los muros de la fortaleza de Mahanaim animaría e inspiraría y estimularía en ellos el esfuerzo y el valor. Y en tercer lugar, quizás David estaba contento de quedar en la retaguardia porque no le hubiera sido fácil dirigir en persona esa batalla contra su propio hijo. David entonces se ubica en la puerta para despedir a sus soldados, pero les da una recomendación que sería muy difícil llevar a efecto. Leamos el versículo 5.
El rey dijo a Joab, a Abisai y a Itai esta orden: tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Era una batalla contra su propio hijo que debía ser derrotado, o David perdería tanto el trono como la vida. Pero cuando comenzó la batalla, David sintió amor y compasión por su hijo. Sus últimas palabras para Joab fueron que tratara benignamente a Absalón, el caudillo de la rebelión. En ese momento David le parecía mejor perder la vida y el reino que permitir que se maltratara a su hijo rebelde. La paternal preocupación de David por el hombre que había provocado tantos dolores y sufrimientos a la nación tan solo intensificó el rencor de Joab y sus hombres contra Absalón. Elena de White describe ese momento así: pero mientras el rey miraba las fuerzas rebeldes, el pensamiento que predominaba en su mente no se refería a la corona y al reino, ni tampoco a su propia vida, que dependían de la batalla. El corazón del padre rebosaba de amor y lástima para con su hijo rebelde. Mientras el ejército salía por las puertas de la ciudad, David animó a sus fieles soldados a que prosiguieran adelante, confiando en que el Dios de Israel les daría la victoria. Pero aún entonces no pudo reprimir su amor por Absalón. Cuando Joab, encabezando la primera columna, pasó por donde estaba su rey, el vencedor de 100 batallas, inclinó su cabeza orgullosa para oír el último mensaje del monarca que, con voz temblorosa, le decía: tratad benignamente por amor a mí al mozo Absalón. Y Abisai y a Itai les hizo el mismo encargo: tratad benignamente por amor a mí al mozo Absalón. Pero la solicitud y el cuidado del rey, que parecía declarar que quería más a Absalón que al reino, aún más que a los súbditos fieles a su trono, no hizo sino aumentar la indignación de los soldados contra el hijo desnaturalizado. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 804. David sentía amor por su hijo, pero sus palabras no fueron sabias. Llegó el momento de la batalla. Las fuerzas que seguían a Absalón parecían invencibles, pero fueron derrotadas por los fieles soldados del rey. Leamos los versículos 6 al 17. Salió pues el pueblo al campo contra Israel. La batalla se libró en el bosque de Efraín. Allí cayó el pueblo de Israel entre los siervos de David, y aquel día se hizo una gran matanza de 20,000 hombres. La batalla se extendió por todo el territorio, y aquel día el bosque causó más muertes que la espada. Iba Absalón en un mulo y se encontró con los siervos de David. El mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se enredó la cabeza por la encina a Absalón, que quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Pero el mulo en el que iba siguió adelante. Lo vio uno y avisó a Joab diciendo: he visto a Absalón colgado de una encina. Joab respondió al hombre que le daba la noticia: y si lo viste, ¿por qué no lo mataste enseguida derribándolo en tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un cinturón. El hombre dijo a Joab: aunque me pasaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey os ordenó a ti, a Abisai y a Itai: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues el rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra mía. No malgastaré mi tiempo contigo, respondió Joab. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo hirieron y acabaron de matarlo. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo dejó de perseguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. La batalla se desarrolló en una zona boscosa. El gran ejército de Absalón estaba en desventaja. Iba a ser imposible mantener el control sobre un gran número de hombres indisciplinados.
Luchando aquí y allí en el bosque, separados entre sí, sin saber lo que sucedía en otras partes, los soldados se confundirían. Por eso dice el pasaje que más murieron por el bosque en sí que por cualquier otra cosa. La verdad que el experimentado ejército de David prevaleció sobre el gran ejército de Absalón. Cuando éste vio que su causa estaba perdida, se propuso a huir del lugar para quedar enredado del cabello en el bosque, quedando colgado allí. Uno de los soldados de Joab le vio, pero como había escuchado la recomendación de David, no quiso actuar contra el joven Absalón, así que va a comunicarle a Joab. El comandante era el que había intervenido en favor de Absalón para buscar la reconciliación con su padre. Había facilitado la llegada al reino y había intervenido, casi obligado, por Absalón para que David lo pudiese recibir cara a cara. Ahora Joab se sentía traicionado. Si no hubiese intervenido en favor de Absalón, esta rebelión nunca había pasado. Por lo tanto, recrimina al soldado de por qué no lo había matado. De esta manera se habría cesado la rebelión, pero el soldado le dio las explicaciones. Sin discutir, Joab inmediatamente le clavó 3 dardos en el corazón y 10 soldados de su guardia personal lo remataron. Muerto Absalón, debía cesar la batalla. Se tocó la trompeta que anunciaba la muerte de Absalón y el fin de la guerra. 20,000 hombres que siguieron a Absalón habían muerto. La gente de Israel regresó a sus hogares. No había razón para seguir peleando. Y entonces tomaron el cuerpo de Absalón y lo enterraron en el bosque para privarlo del honor de sepultarlo en la tumba familiar, como si se hubiera tratado de una bestia muerta. Su cuerpo fue echado en un hoyo en el bosquecillo donde lo mataron. Tal fue el fin del orgulloso y bello príncipe que obstinadamente puso sus intereses por encima de los intereses de su pueblo, de su padre y de Dios. Elena de White comenta: así perecieron los causantes de la rebelión en Israel. Ahitofel había muerto por su propia mano. Absalón, el de aspecto principesco, cuya hermosura gloriosa había sido el orgullo de Israel, había sido abatido en pleno vigor de la juventud. Su cadáver arrojado a un hoyo cubierto de un montón de piedras, en señal de oprobio eterno. Durante su vida, Absalón se había construido un monumento costoso en el Valle del Rey, pero el único monumento que marcó su tumba fue aquel montón de piedras en el desierto. Libro Patriarcas y Profetas, página 805. El fin del tercer hijo de David después del pecado con Betsabé. ¿Hasta dónde llega la influencia de un hombre que es líder y comete un tremendo error? Su influencia negativa arrastra a muchas personas. Y se agrega un dato más, versículo 18. En vida Absalón había tomado la decisión de erigirse una columna, la cual está en el Valle del Rey, pues pensó: yo no tengo un hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y puso aquella columna su propio nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta el día de hoy. Ahora, su monumento en la hora de la muerte es que es enterrado lejos de la familia y un montón de piedras ocultan el lugar donde fue enterrado. ¿Saben, amigos y hermanos? Dios abate en el polvo el orgullo del hombre. El hombre más admirado de Israel perece en el bosque solo y sin honores. El fin último de la rebelión. Después, alguien debía llevar la noticia al rey, versículos 20 al 23. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: ¿correré ahora y daré al rey la noticia de que Jehová ha librado su causa de mano de sus enemigos? Respondió Joab: hoy no llevarás la noticia, la llevarás otro día. Hoy no darás noticia, porque el hijo del rey ha muerto. Ve tú y di al rey lo que has visto, dijo Joab a un etíope. El etíope hizo una reverencia ante Joab y salió corriendo. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: de todos modos yo correré ahora tras el etíope. Joab le dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás recompensa por la noticia? De todos modos yo correré, respondió él. Pues corre, le dijo Joab.
Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y se adelantó al etíope. Ahimaas, junto con Jonatán, eran los hijos de los sumos sacerdotes que habían en Israel y fueron los que llevaron la noticia a David sobre lo que Husai había visto en la corte de Absalón. Ahora, el que Israel hubiera triunfado era una oportunidad para dar una noticia, pero Joab sabía que la noticia que esperaba David no era tanto el triunfo de la batalla, sino la suerte de Absalón. Así que sin importar lo que pasara con la batalla, la muerte de Absalón no era una noticia buena para el rey. Ahimaas era un buen corredor y quería dar la noticia, pero se le dijo que no, que esa no era su función. Un etíope salió con la noticia para darla al rey, pero Ahimaas quería correr y se le permitieron. Era veloz, tomó el camino más corto y logró adelantarse al etíope. Sigamos estudiando este relato, versículos 24 al 33. David estaba sentado entre las dos puertas. El atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio un grito y lo hizo saber al rey, el cual dijo: si viene solo, buenas noticias trae. Mientras el hombre venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría. Dio voces el atalaya al portero diciendo: ahí viene otro hombre corriendo solo. También este es un mensajero, dijo el rey. El atalaya dijo de nuevo: me parece que el primero corre como Ahimaas, hijo de Sadoc. Ese es un hombre de bien y viene con buenas noticias, dijo entonces el rey. Cuando Ahimaas se acercó, dijo al rey en alta voz: paz. Y postrándose en tierra delante del rey le dijo: bendito sea Jehová, tu Dios, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. ¿El joven Absalón está bien?, preguntó el rey. Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando me envió Joab, el siervo del rey, pero no sé qué era. Pasa y ponte allí, dijo el rey. Él pasó y se quedó de pie. Luego llegó el etíope y dijo: traigo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy Jehová ha librado tu causa de manos de todos los que se habían levantado contra ti. El rey preguntó entonces al etíope: ¿el joven Absalón está bien? El etíope respondió: que a los enemigos de mi señor les vaya como a aquel joven, y a todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró. Mientras iba subiendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Ahimaas representa a la persona que no es enviada y va. Sabe lo que ha pasado, pero no sabe cómo comunicarlo. El asunto no es solo correr o ir, el asunto es comunicar la noticia más importante y de manera clara. El rey David estaba esperando noticias. Cuando escucha al atalaya que le dice que un hombre corre solo, es buena noticia, porque si fuera un fugitivo de batalla, vendría con otros. Pero cuando le dice que viene otro corredor solo, no entiende lo que está pasando. Entonces le informa que el primero es Ahimaas. David sabe que él es el encargado de dar las buenas noticias. Cuando Ahimaas llega al rey, le dice que el ejército de Joab ha prevalecido y los enemigos han sido derrotados. Pero la noticia que más le interesa a David es: ¿qué pasó con Absalón? Y Ahimaas se siente incapaz de dar la noticia y saca una excusa. Un mensajero que no sabe dar la noticia completa no es un buen mensajero. Así que David lo hace a un lado y espera al etíope. Cuando le dice exactamente lo que Ahimaas había dicho, que los enemigos habían sido derrotados, pero lo que le interesa a David es: ¿qué le pasó a Absalón? El etíope responde: que a los enemigos de mi señor les vaya como a aquel joven, y a todos los que se levantan contra ti para mal. El rey no preguntó más. Entendió que Absalón había muerto en batalla. Y comienza una de las escenas más tristes y dolorosas que describe la Biblia: un padre que llora la muerte de un hijo. Pero este lamento es diferente, porque el pesar de David no era mente el de un padre que había perdido a su hijo, aunque para él ya era bastante un dolor tal. Lo que hacía la situación más difícil para David
era que él mismo era el responsable por el curso de los acontecimientos que habían culminado con esta terrible tragedia. Absalón había matado a su hermano después de que Amnón había violado a su hermana, a Tamar, y ahora él a su vez fue muerto combatiendo contra su propio padre. Todo esto siguió como consecuencia natural del vil pecado de David. Apreciados amigos y hermanos, debemos recordar que nosotros somos personas que influyen en otros para bien o para mal. Somos medios de salvación o de perdición. Por eso, cuanto más alertas debemos estar contra la tentación y el pecado, ya que nuestra caída puede arrastrar a otras personas a la ruina. Nadie es una isla. Nuestra vida como hijos de Dios debe influir en otros para salvación. Nuestras acciones deben inspirar a otros a conocer y amar al Salvador. Entonces, aprendamos a depender más del Señor y aferrémonos de su mano poderosa. De esta manera, seremos más que vencedores y ayudaremos a otros a encontrar el camino de la salvación. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.